Señor amado, ayúdanos, instrúyenos, como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado La oración da confianza y valor. Ese es el tema. Como decíamos, estos temas acerca de la oración muchas veces son conocidos, pero el hecho de que algo sea conocido no quiere decir que por eso es que es practicado. Es algo diferente, ¿verdad? El conocer la palabra de Dios, hermanos, es solamente el principio, ¿verdad? El ser hacedores es lo que sigue. Y creo que un cristiano ya maduro, un cristiano ya que ha comprendido, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios para su vida, sabe que la mejor manera de agradar a Dios es obedeciendo a su palabra bendita. Así que en ese sentido, hermanos, quiero que desarrollemos hoy este mensaje de la oración. Puede ser que lo conozcamos, puede ser que hablemos, ¿verdad?, semana tras semana. Diferentes servicios pudieran haber de oración, y de hecho que aquí hay varias reuniones de oración y se habla acerca de ello, pero hay que ser practicantes, ¿verdad? Practicantes de la palabra bendita. Quiero que veamos en este mensaje tres aspectos importantes. El primero es el informe que los apóstoles traían cuando ellos fueron libertados, porque ellos habían sido llevados al concilio por las autoridades, habían sido llevados y confrontados acerca del mensaje que ellos compartían. La segunda parte que quiero que veamos es la oración intercesora de toda la iglesia. Todo el liderazgo y sus miembros elevaron una oración a Dios. Y la tercera parte habla acerca de la respuesta de Dios a esta oración. Porque cuando oramos, no cabe duda que hay respuesta de Dios. Cuando oramos, se desata el poder de Dios, ¿verdad? No oramos al aire, no oramos solamente porque es una costumbre o porque la Biblia diga que hay que hacerlo como una imposición o como que alguien le diga, usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque lo decimos nosotros o porque la iglesia lo demanda o porque el pastor lo ordena. No, la oración es algo que debe de ser disfrutado. Es algo que tenemos que nosotros anhelarlo, así como se anhela el poder disfrutar de un plato exquisito o del agua que tan buena se siente cuando uno tiene sed. Así debemos disfrutar también el estar en la presencia de Dios, el estar en la plática con Él. Ustedes saben que la adoración pues tiene diferentes formas, y al hablar especialmente de la oración, pues está la adoración en privado y la adoración pública. La adoración en privado es la que practicamos en nuestra casa, ¿verdad?, en el secreto. El Señor dijo que hay que cerrar la puerta y hay que orar al Padre que esté en secreto. Y tu Padre, dice, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa es la oración privada. Pero la oración también que el Señor nos pide es la oración colectiva, y es como estamos hoy en día. Se reunían los creyentes y se reúne hoy la iglesia en estos días para invocar el nombre de Dios, para buscarle, para buscar su rostro. Habían oportunidades que había una situación específica. En otras oportunidades lo hacían sencillamente para adorar y para exaltar el nombre de Dios. El relato que tenemos hoy nos habla acerca de una necesidad. Y creo que cuando hay necesidad, hermanos, nos volvemos solícitos, ¿verdad? Muy frecuentes, muy constantes en la oración porque hay una grave necesidad. Ojo a lo que voy a decir. No es que esté mal, hay que hacerlo, porque el Señor lo dice en muchas oportunidades que cuando hay un quebranto, que cuando hay una necesidad apremiante, hay que clamar al Dios Todopoderoso. Pero hace un rato dije acerca del creyente maduro. El creyente maduro es aquel que le busca cuando tiene problemas, pero que le busca cuando no tiene problemas también. O sea, un creyente que ha entendido que la prioridad es su búsqueda, ¿verdad? La búsqueda de Dios. Estar en esa plena comunión con el Señor debe de ser una prioridad para todo hijo de Dios.
Entonces, en este mensaje vamos a ver cómo los creyentes pidieron. ¿Qué fue lo que pidieron ellos? Confianza. ¿Qué fue lo que pidieron? Valor. Porque, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en el Señor? Bueno, varios años. La mayoría, son pocos los que tienen relativamente poco tiempo de estar en el Señor. Pero a pesar de tener un tiempo de estar en Cristo, a pesar de eso, hermanos, la dependencia del Señor en la oración no en todas las personas es igual. Porque si nosotros nos metemos con el Señor, le digo que frutos se van a ver. Frutos evidentes habrán en cada uno de nosotros. Pero la realidad es, hermanos, que nuestra vida de oración demuestra lo que nosotros somos. Le voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Cómo es nuestro carácter? No puede decir usted que mi carácter así es, ¿verdad? Es fuerte, es explosivo. Fíjese que eso el Señor lo puede transformar. Hay una situación que siempre que se estudia, se habla y se dice que los temperamentos no pueden ser cambiados. Cada persona ya nació con un temperamento y ese temperamento lo tendrá hasta que muera. Pero los temperamentos pueden ser moldeados por el Espíritu Santo. Entonces no hay excusa. Si una persona creyente dice, no, es que así soy yo. El problema es que no hay sometimiento al Señor. La oración está fallando. El momento de búsqueda de la comunión con el Señor está fallando. Porque la persona más soberbia, la persona más altiva es cambiada cuando se encuentra con el poder de Dios. Cuando el Espíritu de Dios hace impacto en la vida de una persona, jamás vuelve a ser la misma. Y eso es lo que necesitamos aprender. Entonces veamos en primer lugar el informe que dieron los apóstoles. Según el versículo 23 de este capítulo 4 de Hechos, dice, y puestos en libertad, eran Pedro y Juan, vinieron a los suyos, o sea, a los demás creyentes, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En el mensaje anterior, en la parte final principalmente veíamos cómo los habían amenazado. Y cómo a pesar de que el cojo que había sido sanado estaba ahí, y dijeron ellos, no podemos negar el milagro porque es evidente, dijeron ellos, pero para que no se siga hablando en el nombre de Jesús, los vamos a amenazar. Esa fue la idea de ellos. Entonces Pedro y Juan al salir y llegar a la iglesia, les relataron todo esto a los hermanos. Como hoy en día, cuando nosotros nos reunimos y vamos a clamar al Señor, siempre es necesario saber cuáles son las peticiones. Y en ese sentido comenzamos a clamar al Señor con esas necesidades en mente. Y ellos dijeron, relataron todo lo que había sucedido. Según el versículo 17, oiga lo que dijeron los hombres, las autoridades. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosles, dijeron ellos, que ya no hablen en el nombre de Jesús. Esa amenaza, les digo, hermanos, pudiéramos decir nosotros como creyentes, no, si nosotros estamos firmes, hay que mantenernos y no hay que hacer caso a lo que digan las autoridades, a lo que diga alguien que nos quiera impedir. Sí, en este momento lo pudiéramos decir. Porque estamos libres, estamos bien, disfrutamos de la libertad cristiana. Pero la cosa es que este es trabajo de Satanás, el diablo, hermanos. Y cuando el enemigo ataca, ahí es donde se siente, ¿verdad? En el espíritu se siente el ataque. Y este ataque para los hermanos los debilitó de cierto modo. Y aunque ellos supieron responder afirmativamente en el momento, cuando llegaron donde sus hermanos, ellos necesitaban ser fortalecidos. Aunque tengamos el Espíritu Santo, aunque seamos personas de oración, llega un momento cuando la dificultad nos invade. Cuando el momento difícil toca la puerta, cuando la enfermedad toca a la puerta, cuando el problema acecha, ahí es cuando sentimos el impacto. ¿Y qué hay que hacer? Hay que venir delante del Señor. Así lo hicieron los apóstoles. Y vean lo que ellos respondieron. En el versículo 18 dice que llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oiga lo que dijeron ellos. Eran gente de convicción, eran gente que estaban seguros en lo que habían creído. Por lo tanto, ellos dijeron, sí, ustedes son autoridades. Es cierto que son autoridades civiles, autoridades espirituales incluso. Pero nosotros dijeron, no vamos a obedecer a los hombres principalmente. Antes vamos a obedecer a Dios. Y yo creo, hermanos, que la iglesia de hoy en día necesita también anclarse en las promesas de Dios. Y necesitamos saber que la autoridad máxima en este mundo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. A Él nos debemos nosotros y a Él debemos obedecer antes que cualquier otra cosa. Así debe de ser. Y vea que lo estamos diciendo con anticipación, porque el tiempo difícil no es este el momento. Podría llegarse. Podría ser en nuestro país, o si usted va a misionar en otro lugar, allá podría darse el problema. Y hay ciertas restricciones, ciertas situaciones, aunque hay que ser sabio también, ¿verdad? No de acobardarse, sino de saber cómo vamos a transmitir el mensaje de salvación. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sabe que esas palabras Pedro las repite en sus cartas? Esas palabras Juan también las repite en sus cartas, porque ellos estaban conscientes que al Cristo que ellos servían no era un hombre común y corriente. Ellos habían visto cómo se había glorificado allá en el monte de la transfiguración. Habían visto cómo él había hecho milagros diversos. De modo que para ellos el personaje al cual ellos seguían, aquel que les había instruido, no podía ser otro que el Hijo de Dios. Cuando nosotros sabemos que el Cristo al que servimos no es una persona común y corriente, sino que Dios hecho carne, hermanos, nada nos detiene. Podrían haber amenazas, podrían haber problemas, podrían haber gentes que nos quieran detener, pero nosotros sabemos lo que hemos oído y lo que hemos visto. Usted me dirá, no, pero yo solamente he oído el evangelio, yo no he visto a Jesús. Es cierto. Pero la vida cristiana no consiste en lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, sino más bien consiste en una fe genuina de creer que lo que la palabra de Dios dice es real. Ahora, si hablamos de ver físicamente, por supuesto que cuando hay cambios, cuando hay transformaciones, cuando hay sanidades, por supuesto que lo hemos visto también. Entonces, así como los primeros discípulos pudieron contemplar las maravillas de Dios, de igual forma nosotros, los que hemos caminado un rato ya, sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar de eso. Y los versículos últimos, 21, 22, dice que los sacan, los amenazan y no pudieron hacerles nada, porque ahí estaba la gente. Y la gente dice que glorificaba a Dios por el milagro que había ocurrido. Entonces, hermanos, cuando la gente comience a acusarnos, podría ser a una persona en particular o podría ser a una congregación en general. Si la gente habla, usted déjela que hable. Y puede ser que tarde, ¿verdad? Esa acechanza, esa amenaza o esa burla, ese menosprecio. Pero cuando las personas vean que en una congregación no solamente son palabras, sino que son hechos y que el poder de Dios se mueve, le digo, esas personas no tendrán nada más que decir. Porque cuando hay poder de Dios, como le hemos dicho en otras oportunidades, hay conversiones, hay reconcilios, hay sanidades, hay milagros, hay repartimiento de dones del Espíritu Santo, hay sanidades, porque Dios se mueve en medio de su pueblo. ¿Cuántos bendecimos el nombre poderoso de Dios? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios es viva. La iglesia de Dios no es estática, mucho menos que va a retroceder. Debemos de ser personas siempre hacia adelante, ¿verdad? Porque así nos manda el Señor. Pero quiero entonces que veamos la parte segunda de nuestro mensaje de hoy, la cual pues nos habla acerca de la oración intercesora. Cuando hablamos de una oración, estamos hablando de esa parte importante de hablar con el Señor, pero hoy nos habla de la intercesión. O sea, no solamente orar por mí, tengo este problema,
tengo esta necesidad, sino que ahora hacen una oración colectiva, pero especialmente por una necesidad. Cuando hay una necesidad apremiante, es bueno que la iglesia se una en esa necesidad, no solamente por lo que yo necesito. Porque a veces, hermanos, hay, por ejemplo, una petición de un enfermo que está en el hospital, como se dio un día de estos. Y por cierto, los que vinieron el domingo se habrán dado cuenta que tuvimos aquí a la persona por la cual estuvimos orando, ¿verdad? Una persona, un joven que había estado grave. Entonces la iglesia debe saber que cuando hay una petición así, todos debemos orar por esa necesidad. Quizá tengamos otras necesidades nosotros que sean quizás importantes para nosotros, pero sí es necesario, hay cosas que son mucho más grandes, la cual pues quizá mi petición podría esperar, pero hay una necesidad que es así urgente, apremiante, hay que ponerla en las manos de Dios. ¿Sabe cómo se le llama a esas oraciones? Oraciones convenidas. En las células, por ejemplo, se piden a veces que se hable de las peticiones que hay, de las necesidades, y todas esas se anotan, y cuando se finaliza, se hace una oración convenida. Lo mismo puede ser acá en las reuniones de oración. Esa oración se le llama convenida porque ya todos saben acerca de qué están orando. Puede ser la sanidad de un niño, puede ser la liberación por cárcel de una persona que está en la cárcel, puede ser cualquier situación, pero se pone en las manos de Dios. Y le digo, cuando hay 10 personas, 20 personas, 50 personas o 100 personas orando por esa petición, le digo que vamos a mover el cielo y Dios se va a glorificar según su voluntad y veremos los milagros ocurridos en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así es. Entonces, dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Mire qué precioso. Esta parte no hay que dejarla pasar. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Hay personas que dicen, bueno, ¿y usted por qué grita cuando ora? Pues hay gente que le gusta lo tranquilo, ¿verdad? Y no está mal. Si le gusta lo tranquilo, está bien. Pero aquí dice que alzaron la voz. Quiere decir que no hay problema que nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos motiva, que gritemos o que saltemos o que hagamos algo, porque si es el Espíritu de Dios el que nos mueve. Dice que alzaron la voz, como quien dice, estaban hablando tranquilo, pero cuando comienza la oración, fue una oración de poder, como se puede ver al final. Alzan la voz, unánimes. Por eso repito, oraciones efectivas, oraciones que ya se sabe por lo que se está pidiendo. Y en esta oración lo primero que ellos hacen es alabar el nombre de Dios. No se nos olvide, lo dije la vez anterior que tuve la oportunidad de hablar de oración un día lunes. Lo primero que debemos hacer en la oración es alabar el nombre del Señor, exaltarle a Él, decirle lo agradecidos que estamos por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Decirle, tú eres grande, tú eres precioso, tú eres el todopoderoso, hacedor de maravillas, mereces mi alabanza, mereces mi exaltación. Mire lo que hicieron ellos. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí comienza la oración. Dos cosas exaltan ellos. Por dos cosas le dan alabanza a Dios ahí. Le dicen, tú eres soberano. ¿Sabe lo que significa soberano? Significa que Él es el rey. Y si Él es el rey, nosotros somos sus súbditos. Y los súbditos que hacen ante el rey se postran. Los súbditos no están ahí, ¿verdad? Con un cuello altivo, que viene el rey y ellos como que nada. No, rapidito se postran, ¿verdad? Su majestad ahí viene caminando o en carruaje o no sé. Pero si está el rey
entonces necesita ser reconocido como el soberano. Y quiero decirles en esta oportunidad que aquí está el Rey con nosotros. Por lo tanto, debemos postrarnos y debemos exaltarle, porque Él es digno de la suprema alabanza. ¿Cuántos pudiéramos bendecir su poderoso nombre? Soberano, dicen ellos. Miren, y lo otro es que lo alaban por ser el creador de todas las cosas. Le dice: tú eres el que hiciste los cielos, tú eres el que hiciste la tierra, tú eres el que hiciste los mares y todo lo que en ellos hay. ¿Qué quiere decir? El creador de todas las cosas. ¿Qué hay en los cielos? Los ángeles, ¿verdad? Los seres principales. ¿Qué hay en la tierra? Animales, plantas, pero estamos los seres humanos. ¿Qué hay en los mares? Según los entendidos, en los mares hay muchísimos más animales que lo que hay en la parte de la tierra seca. Quiere decir que hay que alabar a Dios porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Por supuesto que había una petición especial, pero ellos ni siquiera comenzaron diciéndole: Señor, protégenos de estos malvados, sino que comenzaron alabando el nombre de Dios porque Él es grande. Lo exaltaron. Luego ellos reconocen que había una amenaza, pero que esto ya había sido profetizado por los hombres del ayer, principalmente por David. El Espíritu Santo había hablado. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Estas palabras son exactas en el Salmo 2, versículos 1 y 2. David, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo, pero no era para su momento, era para estos momentos en los cuales habían prendido al Señor Jesucristo. Y lo que Pedro hoy está narrando en este discurso, o lo que dicen los que se habían reunido de la iglesia, dicen: eso es lo que pasó. Lo que ya habían dicho los hombres del ayer, lo que el Espíritu Santo había dicho ya por medio de boca de David, que se iban a reunir todos, tanto los reyes como los príncipes. Y vea lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, el rey, ¿verdad? Y el procurador romano, romano, ¿verdad? Con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando yo leo estas palabras, me asombro, pero en realidad comprendo que Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Ya le dijeron que Él es soberano, ¿verdad? Lo reconocieron como el que gobierna por sobre todas las cosas. Pero hoy ellos están diciendo: lo que hicieron en Jerusalén al prender y al matar a Jesucristo es algo que ya había sido profetizado. Pero hoy dicen ellos: se reunieron ¿quiénes? Herodes, el rey de Israel. ¿Quiénes más? Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Quiénes más? Dice ahí que los gentiles. ¿Quiénes más? El pueblo de Israel. Pero dice: para hacer cuanto tu mano y consejo había ya antes determinado que sucediera. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Nada ocurre en este mundo sin que a Dios se le vaya a salir de sus manos. Como quien dice, va a decir Dios: no me di cuenta lo que te pasó. No ocurre eso. Aunque sea grave, aunque sea algo que nosotros digamos: pero soy un hijo de Dios, pero soy su siervo, pero soy su sierva, puede decir la hermana. Le sirvo, soy dedicado, soy dedicada, y me ha venido esta situación. Dios tiene las cosas en sus manos. Si nos va bien, estamos en las manos de Dios. Pero si viene una situación difícil, siempre estamos en las manos de Dios. Ellos se reunieron para hacer todas esas cosas malvadas, y aunque Dios sabía que eso iba a ocurrir, aún así ellos eran responsables. Porque no estoy diciendo que no son responsables las personas.
Pero dice ese pasaje, el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida están bajo el control soberano del Dios omnipotente. ¿Qué piden ellos? Hoy quiero que veamos lo que ellos piden en el versículo 29. Mire lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Son tres cosas las que quiero enumerar ahí. Primero, piden protección. Mira sus amenazas. Quiere decir que cuando nosotros vamos delante del Señor, le hemos adorado, le hemos exaltado, hemos reconocido quién es Él, que es el Dios grande, el Dios todopoderoso. Y hemos reconocido que Él tiene todo bajo control. Ahí es el momento cuando nosotros le decimos, Señor, necesito esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted necesita? Podría ser un dolor, ¿verdad? Que usted dice, tengo este dolor, Señor, y quiero que me lo quites. Por favor, Señor, ya no lo aguanto. O podría ser un problema. Señor, ya no encuentro salida. He buscado aquí y nada. Busqué de otra forma y nada. Entonces, Señor, te entrego en tus manos este problema. Y cuando nosotros lo hacemos de esa forma, estamos reconociendo que Dios va a tener el control de esa situación, que va a haber una respuesta en Él, porque la Biblia dice que claman los justos y Jehová les oye. Mire qué precioso. Si usted es del pueblo de Dios, si usted está bajo el abrigo del Altísimo, le digo que su oración es oída por su Dios. Y si hay un escuchar de parte de Dios, le digo, también hay respuesta. La respuesta viene en su momento oportuno. Juan el apóstol fue el que dijo, y esta confianza tenemos en Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dijo él, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces hay una respuesta de Dios. Por eso dice, mira sus amenazas. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira mi situación. Mira mi llanto. Porque hay personas que lloran, hermanos, por su problema, por su situación difícil y nadie lo sabe. ¿Verdad? Hay personas que en el secreto, en su cama, lloran o en su cuarto de habitación lloran y solamente Dios sabe su situación. Pero si le dice al Señor, tú me conoces, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi situación, le digo, ese momento es único. No hay que dejar de confiar en el Señor, porque Él no es ninguna persona de esta tierra falsa y mentirosa. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. En Él tenemos que poner toda nuestra solicitud. Él es, hermanos. Entonces le dicen ellos, mira sus amenazas. Pero la parte segunda del versículo dice, danos valor, danos confianza. Le dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire qué precioso. Esta parte de testificar, de hablar del poder de Dios, lo abordamos en el mensaje anterior. Cómo los siervos, los apóstoles estaban conscientes de que habían situaciones difíciles, pero ellos decían, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Aquí estamos, aquí está el cojo que ha sido sanado, hay evidencias. Entonces, el testificar de Dios es una función que el Espíritu de Dios lo hace a través de nosotros. Por eso es que los discípulos al principio fueron instruidos acerca de que ellos no salieran a hacer la labor antes de ser llenados del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios. Si ellos lo recibieron y después de eso, pues ellos se reúnen para poder testificar de las maravillas de Dios, también nosotros lo necesitamos. Y aunque hayamos sido llenos en años anteriores, necesitamos hoy mismo ser llenos del poder de Dios. La experiencia con el Espíritu Santo, hermanos, no es una sola vez. Lo hemos repetido. Si ha habido un momento especial en el tiempo antiguo que usted se ha regocijado y ha hablado lenguas o ha disfrutado, ¿verdad?, del mover del Espíritu, qué bien. Pero Dios desea que usted sea lleno de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos hoy.
necesitamos ser llenos mañana y necesitamos ser llenos del Espíritu todos los días de nuestra vida. Esa es la realidad. Entonces concede a tu siervo, dice, que con todo denuedo, con valor, con confianza, hablen de tu palabra. Necesitamos eso. En nuestro entorno, hermanos, se dice que pues hay un mover muy especial del Espíritu Santo. Hay iglesia aquí, hay iglesia cerca, hay otra iglesia en las siguientes colonias y bueno, tantos cristianos. Pero a medida que nos alejamos y vemos lugares donde no hay iglesias, donde no hay pueblo de Dios, también la influencia del maligno es tremenda. Ese mover que nosotros disfrutamos, hermanos, es algo especial. Pero hay lugares donde lo que se siente no es la presencia de Dios, sino que lo que se siente es una opresión maligna. Y si usted es cristiano y usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, sentirá esa opresión malvada. Entonces ahí es donde se necesita ser llenado a cada momento del Espíritu Santo. Si no, no vamos a resistir. Los misioneros piden constantemente muchas cosas, pero lo principal que piden es que se ore por ellos, para que Dios los cubra, para que los proteja de todas las acechanzas que los brujos, los malignos quieren hacer en contra de ellos. Entonces necesitamos valor para hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué más? Ellos piden también que haya confirmación de la palabra de Dios. El versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mire qué precioso. Que se hagan sanidades, dice, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Las sanidades, los milagros, los prodigios y todo lo que Dios hace, lo vamos a ver obrar a través de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿quién opera? Es nuestro amado Jesús, hermanos. Por eso cuando oramos nosotros, ¿qué es lo que nosotros decimos? En el nombre de Jesús y ponemos manos. Porque en el nombre de cualquier otra persona, por muy importante que sea o conocida, no va a ocurrir nada. Si no recuerde aquellos jóvenes, ¿verdad? Que Hechos también testifica que dice que habían visto que el apóstol Pablo y los otros, dice que imponían manos y los espíritus inmundos salían y habían sanidades cuando ellos ponían manos. Dice que intentaron hacer lo mismo. Intentaron echar fuera demonios de unas personas y entonces ellos fueron burlados. Le dijeron, nosotros sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero a ustedes no los conocemos, les dijeron. Y se abalanzaron sobre ellos y dice que los golpearon todos y los mandaron en una forma desastrosa. Entonces esto no es cosa de que el pastor fulano de tal o que el líder fulano de tal o el hermano fulano. No, esto es cuestión de Dios, hermanos. Esto es cuestión que el poder de Dios se desata y es en el nombre de Jesús. Ahí vamos a ver nosotros los milagros. Entonces, dice, confirma tu palabra, dicen ellos. Queremos ver sanidades, queremos ver prodigios, queremos ver milagros. Y por último, en tercer lugar, quiero que veamos la respuesta a esta oración. El versículo 31 nos habla de eso. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó en ese lugar? El lugar en que estaban congregados tembló. Qué precioso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaban pidiendo ellos? Confianza. ¿Qué era lo que pedían? Valor. ¿Se los dio Dios o no se los dio? Se los dio. Entonces quiere decir que en nuestras oraciones, hermanos, hay que tener fe. Hay que tener confianza de que Dios va a responder, porque Él no se queda con nada, como lo repetimos muchas veces. Nuestras oraciones están ahí en las manos de Dios y la respuesta, si todavía no la hemos recibido, viene pronto, porque Él es el Todopoderoso, Él es fiel. ¿Cuántos recibimos esta palabra, hermanos? La fidelidad de Dios. Miren lo que pasó. 3 cosas dice. Hubo un fuerte temblor.
Voy a hacer una pregunta. ¿Creemos nosotros que Dios todavía puede hacer temblar la tierra? Yo lo creo, ¿verdad? Al 100%, porque este Dios al cual servimos es el Dios todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Y esos movimientos que algunos momentitos lo hacen, si nosotros estamos en sintonía con la voluntad de Dios, no nos debemos alarmar. Aunque yo sé que hay diferentes formas como reaccionan las personas por su temperamento, pero igual, quietud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de la naturaleza. Y si el movimiento de tierra o lo que vaya a pasar es con motivo de una oración poderosa de la iglesia, con mucha más razón, ¿verdad? Son señales, hermanos. Son cuestiones que la iglesia no se debe de asombrar. Si hay de verdad confianza en el Dios Todopoderoso y nos entregamos de lleno a la oración en una oportunidad por una situación en específico y de repente ocurre un mover del Espíritu y hay un temblor o un viento que pudiera soplar, ¿y por qué nos vamos a asustar? Si es el mismo Dios. Entonces el lugar dice que tiembla fuertemente, pero como resultado dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué precioso fuera, ¿verdad? Que nosotros estamos en esa oración, en ese mover, y de repente todos llenos del Espíritu, pero que ninguno se quede, hermanos, ¿verdad? Yo no estoy aquí para juzgarle a usted ni nada por el estilo. Su corazón el Señor lo conoce perfectamente, pero nuestra entrega al Señor cuando venimos aquí, hermanos, debe ser al 100%. Debemos de olvidarnos de todo lo demás y en ese momento del fluir del Espíritu decir, Señor, yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú me satures, yo quiero recibir más de la llenura de tu Espíritu. Y le digo, si esa es la sintonía, cuando sea el momento, no va a haber ninguno que se quede sin exaltar el nombre poderoso de Dios. ¿Qué más? Dice que hablaban con valentía la palabra de Dios. Con denuedo, dice, la hablaban. El denuedo es valor, hermanos, es esa forma tan especial, sin poder tener temor a lo que el enemigo pudiera hacer. No es que no haya amenaza, no es que no haya peligro, el peligro puede estar, pero la confianza la da Dios. Y quiero decirles, esto lo necesitamos no solamente al hablar en público, lo necesitamos también cuando vamos al evangelismo personal. ¿Por qué no lo hacemos a veces? Por falta de denuedo, por falta de convicción en la persona. Porque todos, levanten la mano los que han recibido a Cristo. Todos, si hemos recibido a Cristo, todos estamos aptos para compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, si no se hace, es porque está faltando el denuedo. Hace falta pedirle al Señor entonces, ¿verdad? Lléname con tu espíritu. Dame valor para hablarle a las personas. Y si me salen algunos ahí algo enojados, ¿qué importa? Si otros me dicen que no, es lo de menos. Pero la mayoría están listos para oír el consejo de Dios y los corazones están preparados porque Dios quiere seguir obrando en los corazones. Eso es la realidad. Y cuando nos disponemos, comenzamos a ver las maravillas de Dios, hermanos. Gente tocada por el Espíritu de Dios, gente pidiendo oración por sus necesidades, porque así es, Dios nos respalda cuando vamos y compartimos su palabra poderosa. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor, reconociendo que así como los creyentes de la iglesia primitiva necesitaron ser fortalecidos por el Espíritu Santo, también nosotros necesitamos. Señor amado, que estás en la gloria, en esta preciosa hora nos reunimos, nos hemos convocado, Señor, para poder buscar tu rostro. Sabiendo que somos necesitados, que no hay suficientes fuerzas en nosotros, sino más bien necesitamos tu auxilio, mi amado Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos capacite para poder ser eficaces en la labor que tú nos has encomendado, Señor. Te pedimos, mi amado Dios, que no nos abandones, que cuando hay amenazas, que cuando hay acechanzas, que cuando hay situaciones difíciles, que el enemigo, Señor, está ahí al acecho, que sean momentos en los cuales depositemos nuestra confianza en ti, mi Rey, que tú nos des el valor,
Que tú nos des, Señor, la confianza de que al testificar tú estarás con nosotros, Señor. También somos necesitados del testimonio, Señor, de tu Espíritu, a través de señales, de milagros, de sanidades, pues tú eres el que obras con poder, mi amado Dios. Guíanos siempre, capacítanos tú, mi amado Señor, pues donde está tu Espíritu, yo sé que hay libertad, hay sanidad, hay salvación, hay liberación, pues tú eres el Todopoderoso. Te damos el honor y te damos la gloria en esta preciosa hora. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.